Saludamos a la audiencia de la 103.9. Vamos a comenzar un nuevo programa de Diálogo con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la INCA. Y hoy estamos en este periplo por buena parte del mundo conversando con uno de los representantes más importantes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, de la INCA en Europa, que es su secretario general, Juan Simoes, que además de ser un excelente profesional, es un querido amigo que ha desarrollado una tarea muy intensa, primero en España y ahora como secretario general de la Alianza Europea de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, o sea, de las YMCA, de las INCAs, en esta parte del continente, el viejo continente, que de alguna forma tiene mucho que ver con la historia, la trayectoria y los afectos de América Latina. Por cierto, desde Argentina no siempre conocemos adecuadamente qué pasa en otras partes del mundo, a pesar que Europa siempre está cerca de nuestra preocupación, tanto a nivel de país como también a nivel de sus organizaciones. Pero en el caso de la YMCA, de la INCA, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, es bueno de primera mano recibir información sobre qué significa esta institución que está cumpliendo pronto 175 años de vida en el mundo y que además ha nacido en el viejo continente, ha nacido en Inglaterra, en Londres, allá en 1844, y nada mejor que hacer consultas con los que lo viven permanentemente. La sede hoy de la Alianza Europea de Asociación Cristiana de Jóvenes está mudando hacia Bruselas, que es la capital política de lo que es la Unión Europea. Una organización, a pesar de las dificultades que puede enfrentar, una organización modelo de integración en países y de países que hace menos o alrededor de medio siglo se destruía mutuamente a través de la Segunda Guerra Mundial, y antes fue la Primera Guerra Mundial, y el ejemplo de que hayan constituido prácticamente una región con una política común, con una identidad que trata de ser lo más genuina posible, representando la diversidad cultural, la diversidad económica, social, que también tiene Europa. Y ha tenido además un esfuerzo, ha requerido un esfuerzo muy especial por cuanto ha integrado a los países digamos orientales de la Europa, y los países centrales también han sido muy cautelosos al principio, pero muy generosos después al recibirlos a todos los hermanos europeos. Cuando uno comparte con ellos se da cuenta de la unidad y al mismo tiempo se da cuenta de la diversidad, y al mismo tiempo se da cuenta de la solidaridad, a pesar que hay rasgos de xenofobia, hay rasgos de discriminación, donde no los hay, También en América Latina lo sabemos, también en Argentina lo sabemos. Pero vamos a pasar a lo importante, que es compartir, escuchar y preguntar también a nuestro amigo, a nuestro querido amigo Juan Simoes, acerca de qué es hoy la YMCA en Europa. ¿Cuántas YMCAs hay? ¿Qué cantidad de personas involucra de alguna u otra forma? Y también cuáles son sus actividades principales. Juan, muchas gracias como siempre con esta oportunidad. Esta es la segunda vez que tenemos un programa. La primera fue hace muchos años en España, cuando Juan todavía era secretario general de la INCA española, y ahora en este cargo que tiene ya varios años también, la visión de él es mucho más amplia y para nosotros muy ilustrativa. Muchas gracias, Norberto Rodríguez, querido amigo, por tu sensibilidad, por tu invitación. Siempre un placer compartir contigo, sabes, en lo institucional, sobre todo en lo personal. Tenemos visiones muy comunes, muy alineadas sobre lo que es el papel de las instituciones públicas. Has hablado de la Unión Europea y comparto contigo plenamente tu comentario, pero también instituciones privadas, asociaciones de la sociedad civil como la nuestra, como la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la construcción de lo que tú llamabas esos espacios comunes. Y efectivamente en Europa es así. En Europa tuvimos un esfuerzo colectivo importante en dos momentos históricos. Uno,
justo a raíz de la Segunda Guerra Mundial con la declaración Schuman y esa voluntad por integrar tanto la vieja Europa, que había pasado por momentos dramáticos, como las democracias emergentes en aquel momento, al principio de los 60, y el segundo momento en el año 89, cuando se produjo la caída del muro de Berlín, y por tanto una esperanza para el este de Europa y esa deseada integración solidaria en Europa. Por tanto, yo creo que todo lo que podamos hacer desde la sociedad civil para contribuir a ese proyecto, a esa visión de Schuman, que cumple ahora más de 50 años, es en beneficio al final de los pueblos de Europa, de las personas, de los jóvenes que crecen en nuestro contexto. El papel de la IMCA de Europa, de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Europa, se traduce en eso, en tres pilares fundamentales. Uno que es nuestra voluntad por crear espacios de convivencia, de respeto, de entendimiento común en la diversidad. El segundo es nuestro deseo de fortalecer el movimiento, fortalecer la institución como tal, hablando de una gobernanza fuerte, hablando de proyectos de alcance, de impacto, y hablando también de una sostenibilidad propia, lógicamente, como asociación, ¿no? Y el tercer pilar es la representación y el mensaje que trasladamos. Y de ahí, como tú muy bien decías, nuestro deseo por consolidar la presencia en Bruselas. Bruselas, con todas sus dificultades y con todas sus, a veces sus incoherencias, sigue siendo el lugar que representa, bueno, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea, un lugar de encuentro y un lugar en el que el debate es posible y en el que estamos tratando de crear políticas comunes, desde lo público y desde también la sociedad civil. Políticas comunes, luego hablaremos seguramente sobre los elementos que hoy en día son relevantes para Europa y para los jóvenes. Si vos tuvieras que exponer a gente que está muy lejos en la distancia física, pero interesada y preocupada por lo que pasa en el mundo, y Europa es el centro del mundo, a pesar que a veces el presidente Trump crea que el centro del mundo está a otro lado, nosotros sabemos que el centro del mundo sigue siendo, desde el punto de vista cultural, fundamentalmente Europa. ¿Cuáles son los problemas centrales que Europa arrastra hoy? Porque en América Latina, a través de la prensa, se sabe acerca de ciertos rasgos de xenofobia, ciertos rasgos de discriminación, cierta expulsión de los migrantes que quieren llegar a este suelo europeo para poder encontrar dignidad. ¿Cuáles serían para vos los problemas centrales que enfrenta Europa? Pues mira, Roberto, estamos en el verano del año 2018. Curiosamente, paradójicamente, se cumplen en este mismo momento 50 años de dos hitos que pensamos que van a cambiar para siempre la historia de Europa y la faz de Europa, y al final no ha sido así. Uno es, se cumplen exactamente 50 años del mayo del 68. En París, que fue un momento en el que jóvenes, sobre todo del mundo universitario, pensaban en una composición de su espacio y también de Europa, ¿no? Más solidaria, más abierta, más progresista. Fue hace 50 años ahora mismo, y paradójicamente también en este mismo momento se producen 50 años de la primavera de Praga, en el año 68, cuando en las ciudades de Praga, en toda la antigua Checoslovaquia, se produce también una situación en ese momento dramática para la población, como sabemos, y que cambió para siempre en los equilibrios que habían hasta ese momento en Europa. Esos dos factores que crearon cierta ilusión y también cierta antagonismo, ¿no? entre una polarización, pues, de Europa entre el este y el oeste, entre Oriente y Occidente, resulta que se producen de nuevo hoy en día. Estamos asistiendo a una Europa 50 años después, en la que
no hay una política común en temas de refugiados y eso está produciendo una situación de tensión interna, primero porque es un fenómeno que no se para. Es decir, estamos asistiendo a la llegada masiva a las costas del Mediterráneo de hombres, mujeres, niños, familias que vienen del Magreb, del norte de África, de forma constante, que llegan a las costas de Italia, de Malta, de España, de Grecia, y sin tener una garantía de lo que va a suceder horas después de su llegada, ni siquiera si van a poder atracar en los puertos a los que van destinados, ¿no? Y la Unión Europea no tiene una política común y los estados están divididos en cuanto a su reacción, ¿no? Por un lado. En segundo lugar, estamos asistiendo a un auge de los nacionalismos en Europa, que era una cuestión que pensábamos olvidada ya desde hace esos 50 años que hablaba antes, y que tiene como consecuencia que en parlamentos con una tradición democrática como Francia o Alemania o Holanda, incluso algún país escandinavo, hay un creciente, alarmante crecimiento de posturas radicales de extrema derecha, incluso cercanas al nacionalsocialismo de los años 30 en Europa. Eso es alarmante. Simultáneamente estos fenómenos producen un choque de civilizaciones en prácticamente todos los puntos de Europa, y es visible en la mayor parte de grandes ciudades, en las que dos formas de entender la cultura, a veces también la religión, se enfrentan, ¿no? Hay un radicalismo evidente, y a veces tendemos a pensar que es exclusivamente del ámbito de ciertos ámbitos musulmanes, pero también se produce desde los ámbitos más tradicionales y conservadores de Europa, y ese choque de civilización está creando acciones violentas, incluso desgraciadamente atentados terroristas que todos recordamos en las principales capitales de Europa en los últimos 2 años. Y esos tres factores, diría, no haber sabido encauzar adecuadamente y dar respuesta al fenómeno de la migración común siempre en Europa, pero especialmente ahora, el no haber sabido delimitar los nacionalismos en Europa de una forma coherente a través de políticas educativas y de integración, más todo el tema de los radicalismos, hacen que nuestro continente efectivamente vea de nuevo como el peligro se cierne sobre instituciones, sobre gobiernos, sobre la sociedad en general. Interesante escuchar esto, y ustedes observaron que no hacemos ninguna interrupción porque me parece que lo importante acá es escuchar a los que están viviendo esta realidad. La tensión, Juan, entre la visión europea y la visión de los Estados Unidos o del presidente Trump, pero el presidente Trump es el presidente de los Estados Unidos, que está creando tensiones tanto desde lo político como de lo económico, y también últimamente desde el punto de vista de la seguridad continental. ¿Cómo se observa desde Europa este cambio actitudinal de los Estados Unidos hacia su socio histórico como ha sido Europa? Efectivamente, fue para nosotros, como para buena parte del mundo occidental, una sorpresa lo que sucedió en Estados Unidos recientemente en la última elección, sobre todo porque un cierto equilibrio que se había conseguido a lo largo de los últimos años en la relación Estados Unidos-Europa, Estados Unidos-Unión Europea, se quiebra, ¿no? Y hay dos elementos de tensión que nosotros detectamos. Uno que es desde el punto de vista económico con la Unión Europea y una evidente marginación de la Unión Europea en lo económico, en la nueva política desde la Casa Blanca. Y el segundo que es un miedo en lo que puede suceder con las tensiones que vivimos entre la Federación Rusa y países como Ucrania, en los que reconocemos que hay un elemento de conflicto importante en las fronteras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición de los dos grandes? ¿Cuál es la posición
de los dos grandes actores en el mundo, que es el mundo occidental, que es la Federación Rusa y Estados Unidos. Eso es un misterio para nosotros. Y Europa se ha encontrado en el medio de esa tensión sin tener una respuesta común, y ese es de nuevo lo que estamos observando en nuestra falta también de política común ante lo que puede ser la reacción en Estados Unidos, y una cierta preocupación porque esos modelos que han triunfado en los Estados Unidos pueden reproducirse en otros contextos europeos. Llamó la atención este casi ataque de Trump, especialmente hacia Alemania, por el tema de que la considera prácticamente una especie de súbdita de Rusia, porque está de alguna manera dependiendo profundamente de la energía que produce Rusia, pero no solamente Alemania recibe energía rusa, ¿no? También hay otros países de Europa, pero este ataque desde lo comercial está afectando también la dignidad de un pueblo como el alemán, que me parece que no estaría muy dispuesto a aceptar una especie de chantaje de esta naturaleza, ¿no? Claro, considerando, como muy bien dices, Alemania es el motor de Europa en lo económico, pero también en la identidad europea. Alemania, y ahora junto a Francia con la nueva administración de Macron, se han convertido en los adalides de los pilares que han construido la identidad europea, ¿no? Entonces eso es una bomba en la línea de flotación de esos países centroeuropeos, especialmente en Alemania, que ha dado muestras además de una solidaridad extraordinaria a través de la acogida de voluntarios, de refugiados, de inmigrantes, con una implicación de la sociedad civil extraordinaria y también de los gobiernos, y entonces se sienten afectados por una política que no comprenden y que como digo, afecta directamente a su dignidad. Por tanto, el contexto no puede ser más desalentador, y de nuevo volvemos al papel de las organizaciones, de las instituciones como la nuestra, que pueden crear ese espacio desde nuestra modestia, ¿no? Nosotros llegamos a un número de beneficiarios al año, aproximadamente 2 millones de personas, colectivamente en Europa, a través de las 3.800 asociaciones que están registradas en este momento en Europa, de un total de 4.105 asociaciones locales de INCA en 35 países europeos, desde Islandia hasta Siberia. Es decir, nosotros sentamos a la misma mesa las asociaciones que están jóvenes, las INCAs, de cualquier país que estén registrados con nosotros, independientemente de su contexto. Precisamente hemos optado por tener la próxima reunión de secretarios generales europeos en un país como Bielorrusia, que es un país que se encuentra en la frontera justo entre los dos mundos, entre la Europa oriental y la Europa occidental, la última dictadura de Europa, y ahí en Minsk, en octubre, reuniremos a todos nuestros secretarios generales para justamente dar testimonio de todo esto que estoy hablando, y también apoyar los procesos de paz y de construcción europea desde allí mismo, desde el corazón de un país como Bielorrusia. Desde ese punto de vista, los pilares de los que hablamos desde ese punto de vista del programa son refugiados, paz y justicia, nos parece importante, empleo juvenil y todo el tema de participación de jóvenes, etcétera, en nuestro modelo asociativo. Como se verá, es un programa amplísimo y con un compromiso, como dice Juan, de la sociedad civil muy importante. También en Europa está la Santa Sede para los católicos, el obispo de Roma, que reside en San Pedro, en el Vaticano, es el ex cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy para todos, para nosotros también los argentinos, el Papa Francisco. Vamos a preguntarle a Juan cómo se ve la misión de Francisco desde Europa para el mundo, haciendo hincapié en el tema de refugiados,
porque el Papa se ha preocupado mucho por el tema de refugiados. Su primera visita, estando como Papa, fue precisamente a los refugiados migrantes en Italia, y hace poco, con motivo del Día Internacional de los Refugiados, se ha hecho una declaración muy importante, el Papa, un mensaje muy importante. Entonces, bueno, que Juan nos pueda dar su visión como europeo de esta tarea ciclópea del Santo Padre. Efectivamente, le agradezco muchísimo, Norberto, que incidas en un tema que para nosotros es fundamental, para mí en lo personal, como tú bien sabes, porque tuvimos la oportunidad, gracias a ti, precisamente en octubre del 2012, tener una entrevista inolvidable con el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, y la oportunidad de compartir en aquel momento ya temas desde su óptica latinoamericana, pero también desde su intelectualidad como jesuita, ¿no? Analizar en aquel momento, recuerdo bien, los problemas que afectaban ya en ese momento al mundo. Y quién nos iba a decir que 5 meses después, en marzo del 2013, iba a ser elegido Santo Padre, ¿no? El Sumo Pontífice. De manera que su preocupación en estos años, esos 5 años ya de pontificado, ha sido para nosotros muy evidente en 2 temas. Uno que es realmente un compromiso con la exclusión, con las personas que sufren. Tú has mencionado los refugiados, y efectivamente su primera visita fue a Lampedusa, en Italia. Allí vio de primera mano el desembarco de jóvenes refugiados que llegaban. Eso sigue siendo una línea común, pero también su preocupación por el diálogo interconfesional. Lo hemos visto especialmente en Europa, con un mayor acercamiento a la realidad ortodoxa, cristiana ortodoxa en Europa, pero también a otras realidades, la realidad del Islam, la realidad judía, y a las personas que desde su espiritualidad humanista tienen una proyección también a la sociedad civil. Está siendo un pontífice que desde el Evangelio sigue poniendo al individuo en el centro de la acción, y eso para nosotros es importantísimo, porque es realmente yo escuchaba hace unos meses una de sus frases: ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué haría Jesús hoy en día si estuviera en el centro del mundo, en Europa? ¿Cuál sería su actitud ante situaciones como las diferentes civilizaciones, las diferentes formas de entender la espiritualidad, la realidad del Islam? ¿Cuál sería su capacidad de comprender y de integrar esas realidades, ¿no? Desde el respeto al ser humano, desde el respeto a la vida, desde el respeto a la propia identidad de cada uno, ¿no? Por tanto, intelectualmente, desde el punto de vista evangélico también, yo creo que el Santo Padre está teniendo una actuación coherente, y está marcando una época para nosotros como referente, no solamente de la Iglesia, sino también de toda la sociedad. Sí, muy bien. Recuerdo a la audiencia que cuando el Santo Padre fue ungido como tal, la primera llamada que recibí desde España en aquel momento fue precisamente de Juan, a los pocos minutos de que Bergoglio, en aquel tiempo el cardenal Bergoglio, fuera electo Papa y ungido Papa, y con el nombre de Francisco. Y el nombre de Francisco él lo ha reconocido, lo ha elegido precisamente por su convicción en favor de los pobres. Y hay una anécdota que dice que cuando fue ungido Papa en la Capilla Sixtina, un obispo brasileño que estaba sentado al lado de él, lo que le dijo casi al oído: no te olvides de los pobres. Y me parece que esa frase al Papa le ha quedado grabada para siempre, y lo que significa eso desde el punto de vista socioeconómico y político, porque defender a los pobres tiene un costo en una sociedad económicamente, digamos, dirigida y orientada hacia el dinero, y con poco cuidado, poca preocupación por la dignidad de la persona humana.
Cambiando un poco de tema, Juan, ya en la etapa final de la entrevista, que como siempre sucede, cuando la entrevista es interesante, el tiempo corre un poco más rápido que cuando no lo es, y este es el caso. Los jóvenes europeos están con confianza y esperanza, y los jóvenes europeos siguen creyendo en esta forma de democracia. Esa es una pregunta excelente, Roberto. Es una pregunta excelente porque, independientemente de nuestro papel actualmente, tratando de liderar bien o mal, como haces tú en tu país, pues organizaciones, tenemos que pensar que buena parte de nuestro trabajo hoy es garantizar que la generación que viene detrás va a tener un futuro esperanzador y sólido, ¿no? Entonces, como bien sabes, Europa ha vivido y está viviendo una crisis económica profundísima, posiblemente la más profunda desde de los años 40, que muchas de nuestras sociedades alcanza un 50% de desempleo juvenil, aún actualmente, aunque las cifras de recuperación económica a veces engañosas muestran que vamos a ir a encontrar, pero la realidad es que un joven hoy en día, lo digo por mi propio hijo que tiene 23 años, termina su carrera en este momento en Madrid, y las perspectivas son o salir de España o buscar pues trabajos de muy baja cualificación. Los jóvenes viven entre la dificultad para emanciparse y para ser autónomos, que es una de las aspiraciones del joven, y segunda, de una especie de confusión, porque realmente lo que les habían contado durante su etapa formativa y su crecimiento en cuanto a las oportunidades, en cuanto a la identidad europea, la construcción de nuestro continente, no lo están viendo en realidad. Están viendo como hay una división evidente. Por ejemplo, hablaba con un joven de Reino Unido hace unas semanas también de la INCA de Reino Unido, que ve como después del Brexit, que se producirá en marzo de 2019, las oportunidades que los jóvenes europeos tienen en cuanto a movilidad, en cuanto a programas en Europa, él no los va a tener. Entonces otros han tomado esa decisión por él en cuanto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y él se va a encontrar con que sus expectativas se reducen al máximo. Pero eso sucede también en otros lugares, ¿no?, en los que en Europa el joven está viendo cómo faltan a veces referentes, faltan espacios de convivencia, de crecimiento personal, y ahí de nuevo es donde nosotros, desde nuestro alcance mayor o menor, podemos incidir. Hoy tenemos la oportunidad de conectar con el ámbito educativo europeo formal, desde la educación no formal, pero también desde los proyectos que realizamos conjuntamente en Europa, de reconciliación, de educación para la paz, de educación en valores, y dar ese elemento extra que el joven necesita para poder crecer en un entorno saludable y con perspectivas de futuro. Juan, como sucede siempre, conversar contigo en lo personal, en lo profesional, en lo familiar es un gusto, y en este caso lo trasladamos a la radio y lo compartimos con nuestra audiencia, que estamos llegando ya a nuestro programa 500, ya casi 11 años de trayectoria, y confiamos que hayan disfrutado ustedes desde lo lejos, pero también de lo cerca, que significa tener contacto con la radio, esta entrevista, y le decimos a Juan muchas gracias y mucha suerte en su tarea. Gracias a ti, gracias a todos ustedes en la querida República Argentina, que como sabes tú eres muy cercano, pero también todo cuanto sucede en nuestro país y toda la buena labor que la Asociación de Jóvenes viene realizando en Argentina desde hace décadas, por el bien también del país y por la construcción que estáis realizando cada día de la sociedad en Argentina. Muchísimas gracias, enhorabuena, Roberto, por esos prácticamente 500 emisiones ya, y los mayores éxitos en el futuro, y confiamos vernos en cualquier otro momento a cualquiera de los ámbitos de los lados del Atlántico. Gracias. Hasta cada momento, Juan. Ha sido Juan Simoes, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.